Cocina blanca con isla hasta el suelo, disfruta con los detalles, alucina con el programa. Todo muy blanquito, blanco nuestro dosificador, blanco nuestro grifo, fregadero bajo encimera. El sistema que tiene Santos de tirador, nosotros coloquialmente le llamamos plataforma B, porque es una columna de 4 electrodomésticos. Es el cajón Zócalo, que por cierto este año ganó el premio al producto novedoso en la edición de Casa Decor. Esto retiene hasta un 97% de los olores y de la grasa. Prolongar esta isla con este mesado ha quedado muy chulo. Como teníamos la mesa justo enfrente, creímos que era la oportunidad perfecta para poder ubicar el desayunador. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y vaya el programa que tenemos hoy, porque este proyecto es espectacular, está lleno de grandes detalles que creo que pueden ser súper útiles si ahora mismo estás en el transcurso del diseño de tu cocina. Y algo que me gusta siempre es comenzar diciendo cuáles son las medidas de esta estancia, porque creo que es importante que sepas si se asemejan a las que tienes tú en tu casa y podrías replicar un proyecto muy similar. 5,12 metros en esta dirección de lado a lado, y ya te voy diciendo que tenemos columna de construcción. 3 metros con casi 50 centímetros en esta dirección, justo hasta un tabiquito que hay aquí detrás, y un proyecto que cuando lo estábamos viendo antes de empezar a grabar decíamos, esta cocina puede estar de moda toda una vida entera, que es lo mismo que decir nunca se va a pasar de moda, porque los acabados y los colores que tiene creemos que son atemporales. Blanco mate, seda, antihuellas para las puertas, roble barrica, la madera justo aquí en los plegables que tenemos detrás, y un silestone mate espectacular y precioso. Pero todavía tiene muchísimos más detalles este proyecto, y realmente esto ha coincidido todo tan bien y tan perfecto porque ha habido una reforma completa, general, gigante de este piso. ¿Y sabéis qué? Me he traído al canal a la responsable de este proyecto que lo ha diseñado desde cero. ¿Qué tal, Estela? Hola Dani, hola a todos, hola familia de cocinólogos. Pues sí, he venido a acompañar a Dani en este programa porque estoy muy orgullosa de este proyecto, ya que cuando nos dan un lienzo en blanco en el estudio es todo un placer poder disfrutar de cada estancia, cada distribución, cada acabado y todo lo que decidimos para que el resultado sea este. Estela, tengo una idea. Te dejo, nos cuentas un poco cómo se ha desarrollado todo este proyecto. Vuelvo en un momento y continuamos con este proyecto de cocina. Genial. Pues como os decía, una de las bases con las que empezamos a diseñar el proyecto de cocina es tener en cuenta, por supuesto, las necesidades de esta familia. En este caso contábamos con 3 niños, un matrimonio, por lo tanto 5 personas en casa que necesitaban muchísimo espacio, muchísimo almacenaje y sobre todo tenían una cosa muy clara, y es que partíamos de una cocina total white. Entonces eso fue muy fácil porque, como decía Dani, esta piedra de silestone blanco Zeus va fenomenal con nuestro blanco Sapporo seda, que es ideal y que queda precioso. Para la madera sí que decidimos diferentes versiones. Ya sabéis que muchas veces es importante tener en cuenta el suelo, y este roble se asemejaba muchísimo al suelo que teníamos en la vivienda y por eso se eligió también. Pero lo más importante, yo creo, es que sepáis por qué se ha distribuido así la cocina. Como os decíamos, 5 personas. Tenemos frigoríficos muy grandes, tenemos una mesa en la cocina porque hay niños pequeños. No podíamos poner el fregadero en la isla, por lo tanto el fregadero tuvo que ir a la parte de atrás, y en la isla sí que decidimos poner esta placa campana de Bora, que es espectacular y que estoy segura que a lo largo del vídeo Dani os irá adelantando más cosas. Así que no os perdáis nada, quedaros porque empezamos. Oye, Estela, me encanta el proyecto. Yo sé lo difícil que es también a veces diseñar las cocinas grandes. No sé qué es más difícil, diseñar una cocina grande o una pequeñita, porque 5,12 metros es como mucha pared. A ver, ambas tienen su cosa, ¿no? Pero por ejemplo, en casos como este, en el que el cliente nos da un lienzo en blanco, una estancia abierta al salón en la que prácticamente podemos hacer lo que queramos, salvo respetar los 2 pilares que luego os enseñaremos, pues a mí personalmente, como diseñadora, sí que me gusta ofrecerle 2 o 3 versiones al cliente para que
de esas 2 o 3 capte las ideas que más le gusta y se quede con ellas, las fusionamos en un único proyecto y en el caso de este diseño de cocina, la versión ganadora, Dani, pues fue esta: fregadero atrás, placa en el frente, simetría, columnas, mesa en lugar de taburetes, y así hemos continuado trabajando durante todo el proceso. Pero no doy solo una opción porque me parece una responsabilidad enorme tener que decidir yo cuál es el mejor diseño para una familia. Entonces siempre damos como 2 o 3 propuestas y a partir de ahí que elijan la que más les gusta. Qué guay. Una vez más buscamos esa famosa simetría que dentro de un proyecto que está abierto hacia el salón y hacia el resto de la vivienda es muy importante. Empieza con 2 torres. Exacto. ¿Qué crees que esconden estas 2 torres? Yo ya me lo sé todo, pero bueno, seguro que los cocinólogos y las cocinólogas lo intuirán, ¿no? Aquí está el frigorífico y el congelador. Cada vez utilizamos más este tipo de electrodomésticos de integración. Quedan ocultos hacia el salón y me parece un acierto. Lo mismo que el nuevo tirador que tenemos ya, que nos proporciona nuestro fabricante de Cocina Santos. Oye, lo abrimos a la vez. El tuyo abre entero y el mío... El mío tiene truco. Eso y ahora es. Te explico por qué. Venga, abre tú primero. El tirador de la plataforma B de Santos, exacto. Y aquí ahora tenemos una columna entera de frigorífico. Otra parte de arriba con frigorífico y una parte de abajo de congelador. Exacto. Es decir, esta es la maniobra que hemos hecho. Hostia, me encanta, porque esto es súper versátil. Se podría colocar todo frigo y todo congelador. Exacto. Se podría haber colocado todo frigo, ¿sí? Solo congelador, que lo tenemos también en el canal grabado, y aquí arriba estantes. También. Por ejemplo. Y se podía haber mezclado, como hemos hecho aquí, solo frigo, ¿sí? Con un combi. Vale. Que tiene arriba frigo y abajo congelador. Te queda otra, porque parece que todas las cocinas son iguales, pero no, también podrían haber elegido 2 combis. También lo tenemos grabado. tenemos grabado en un programa 2 combis, que además hicimos tú y ese programa juntos. De 75. De 75 centímetros por 2 metros de alto de Whirlpool, que cuando abres eso parece que estás en los lineales del supermercado. Claro, ¿no? pero como cada familia tenemos unas necesidades diferentes, en el caso de los propietarios y los dueños de esta cocina, esa familia maravillosa que la va a disfrutar, nos dijeron necesitamos mucho más frigorífico que congelador. Y entonces por eso tenemos un frigo y medio y el espacio del congelador. ¿Cómo solucionamos el tema del frigorífico y el corte? Haciendo corte falso en las puertas, claro. Exacto, para que simétricamente, como bien dice Dani, pues esta línea se mantuviese, que también coincida con la encimera. Y empezamos con 2 columnas. Quedan igualines, me gusta. En el zócalo tenemos la ventilación, que también, por cierto, vais a ver un nuevo sistema de ventilación para este tipo de placas con extractor que hemos incorporado en la isla, que ese todavía no lo hemos enseñado nunca en el canal. Me gusta porque superamos esta pieza, encontramos los 2 plegables, 1 metro, el roble barrica, que por cierto, si estás viendo este programa, este color ha sido sustituido por el nuevo y es una pena, lo trabajamos muchísimo, lo tuvimos en la exposición, era precioso. Pero yo creo que este fue una de las últimas cocinas que pudimos pedir en este color. Yo creo que este es el último proyecto que hemos conseguido hacer con el roble barrica, que por cierto, la mesa es creación del estudio, porque por grosor, etcétera, conseguimos una chapa prácticamente idéntica y también es el roble barrica, pero sí, es un acabado que ya llevaba mucho tiempo en la colección de Santos. Con el avance de las novedades hay maderas preciosas nuevas, pero esta ya desaparece. Me gusta mucho en este tipo de modulaciones y sobre todo porque está ahí el sofá y hay una mesa, aquí hay otra mesa, se ve siempre la parte de abajo. La parte de abajo, a ver, puede ir en blanco, bien, puede ir en blanco, pero cuando consigues darle el colorcito de madera, que además abres el mueble y lo ves exactamente igual, lo ves por la parte de abajo y queda todo, queda súper bien integrado y me mola mucho. Y seguro que también se están dando cuenta de, es que de luz, ¿no? Aquí como mucha luz, claro, sí. Porque hay un doble sistema de iluminación. La iluminación siempre es muy importante en los proyectos. Cuando hemos llegado y hemos encendido la luz, lo primero que le he dicho, jo, qué bonito tiene que ser por las noches, porque claro, con el blanco al final brilla y es una luz cálida que ha quedado súper bien. Además de la encimera en Silestone Blanco Zeus, subimos con el frente, porque bueno, era un proyecto de cocina a la hora de reformar que realmente no necesitaba azulejo o alicatado. En este caso, a mí también me sucede, me gusta más el frente sin ningún tipo de cajeado y por eso decidimos poner el perfil de iluminación de Santos con 3 tomas de corriente a la izquierda y el interruptor aquí a la derecha, porque es por donde entramos, está más cerca. Ya sabes que todo tiene un porqué. Muy configurable, porque lo hemos visto muchas veces en el canal. Solo 2 enchufes aquí y interruptor y enchufe en la parte de allí. Podían ir 2 enchufes allí y el interruptor en este lado. Esto prácticamente lo hacemos con nuestros clientes en la mesa donde quieren las conexiones. Pero además de tener aquí detrás la iluminación, también tiene la iluminación en el módulo alto en la parte de adelante, lo cual es muy guay. Fregadero de 70 centímetros. Por supuesto. Grande. Siempre. Blanco. Sí, de plados. Y todo muy blanquito. Blanco nuestro de
dosificador blanco, nuestro grifo, fregadero bajo encimera. Ya sabes que hay team sobre encimera, team bajo encimera, no sé de qué team eres tú, yo soy bajo encimera también. Me gusta muchísimo porque me parece muy cómodo a la hora de limpiar la encimera y de trabajar, vas con la bayetita, lo pasas y queda todo perfecto y no tienes ese perfil. Pero bueno, es verdad que sobre encimera es más resistente. Pero como Silestone es sobre todo para los impactos, un material perfecto, pues no teníamos ese problema. Me ha llamado la atención muy positivamente este Silestone en 2 centímetros de grosor, mate, el tacto que tiene, que si te vendan no sabes si esto, bueno, y sin vendarte, si es un Decton, si es un Silestone, sí. Tiene ese tacto Decton que me gusta mucho. Quedan módulo de 60 aquí y módulo de 60 aquí. Se advierte por el tirador la diferencia que hay del uno al otro. Abre tú ese y yo este. Este es el lavavajillas, viene a tirador completo y ese es el módulo con 3 cajones interiores, lo cual me parece comodísimo. Y en el centro, el bajo fregadero, que ya lo hemos enseñado muchísimas veces. Un módulo muy cómodo de 80 centímetros con todos los productos de limpieza en la parte superior. ¿Y dónde vamos a colocar los cubos de basura? En una cocina, Estela, qué mejor sitio, ¿verdad? En el cajón inferior. Ahí abajo es donde están perfectos. ¿Sabes por qué hemos puesto lavavajillas a la izquierda y no a la derecha? Que es algo que muchas veces les llama la atención a los clientes. Hicimos el ejercicio de que las dos personas que estuviesen en la cocina trabajando, uno en la placa y otro en el fregadero, si tú ahora mismo bajases el lavavajillas porque está a la derecha, yo me tendría que apartar y eso sería muy molesto. Entonces preferimos que el lavavajillas estuviese a la izquierda porque así si hay alguien cocinando y alguien fregando y hace falta usar el lavavajillas, el cocinero, el chef que está disfrutando de esta placa de hora, pues no se tiene que apartar porque la prioridad es dar de comer a los comensales. Muchas veces parece sencillo y quiero aprovechar para decir que realmente diseñar una cocina, cuando tú necesitas, estás en obra o en reforma como aquí, lo primero que necesitas del diseño es dónde van todas las instalaciones, dónde van todas las tomas. Y necesitas que alguien piense en este tipo de cosas, que parecen sencillas cuando las ves, pero cuando te enfrentas a una hoja en blanco, esto es muy complicado. Por eso, si ahora mismo estás en el proceso de reformar la cocina completa, si te van a dar una vivienda nueva y puedes modificarla, o si tienes la suerte de estar construyendo una desde cero y te están pidiendo las tomas, necesitas saber cómo es la cocina, jolín, aprovecha el proyecto online. Todo nuestro equipo y nosotros nos encargamos de mandarte un dossier que alucinas, 12 páginas como es, Estela, a todo color. Sí, ayer justo nos preguntaban que cuándo era el momento ideal para aparecer por el estudio y empezar a trabajar en el boceto de la cocina. Yo creo que en el momento que tengáis los planos definitivos de la vivienda y sobre todo de la estancia de la cocina, que es la que más conexiones lleva, ese es el momento idóneo en el que tenéis que empezar a trabajar en el diseño para que con tiempo, con cariño y con calma vayamos pensando los puntos y las conexiones de cada electrodoméstico, cada enchufe, cada lámpara y todo lo que necesita una cocina. Si estás en León, te pasas a vernos. Si estás en cualquier parte del mundo, utiliza el proyecto online que los hemos mandado a Latinoamérica, a Estados Unidos y a toda España. Superamos la zona de los frigoríficos, superamos la zona de aguas y encontramos otras 2 columnas. 2 a izquierda, 2 a derecha, enmarcamos los plegables y buscamos esa simetría, pero hay un truco. ¿Puedo hacer una broma? Venga. Aquí hay 3 columnas. Vale, sí, es una sí, broma. ¿no? Sí, hay 3 columnas. Vale, sí. Abre tú esa que ya abro yo esta, ¿no? Has hecho spoiler. Claro. Es que sé que... Aquí tenemos el maravilloso despensero de 5 cajones, que es perfecto. Una maravilla, o sea, una maravilla. Con 3 hijos además, que vienes, que merienda, que cosas, que tal, todo bien ordenadito, todo el mundo puede llegar a ello. Me encanta. Este módulo sabes que es de mi preferido. En casa también lo utilizamos muchísimo. Una super despensa. Esta era la broma, ¿no?, que yo hacía, porque aquí detrás está la columna de construcción. ¿Cómo iba a faltar nuestra querida columna de construcción de un proyecto de cocina? Entonces, una columna, que nosotros le llamamos esta modulación, otra columna de la modulación y detrás tenemos la columna de construcción. Por cierto, Estela, este módulo está hecho a medida. Exacto. Pero recordar que eran 54 centímetros, Eso es. lo que mide la columna. Así es. Me gusta mucho. Y aquí hubo también que pensar, ¿no? Aquí hubo mucho debate. Hubo un desarrollo. Y esto, claro, al final vienes en obra, no está el pladur, luego sí está, luego aparece otra caja, de repente mide 65, pero luego mide 70, pero es que aquí queríamos un escamoteable. Al final, la principal premisa de este proyecto era que esta columna no se viese. No queríamos ver ni horno, ni micro, ni vinoteca, ni calientaplatos, porque es una columna de 4 electrodomésticos. ¿Qué sucedió? Que entre la caja de la persiana, el store y el espacio que tenemos con la columna que nos acaba de enseñar Dani, no teníamos la medida mínima necesaria para poder utilizar el escamoteable y ocultar la columna de horno y micro.
Pero al final yo creo que todo pasa por algo, hasta en el diseño de cocinas, y de esta manera hemos podido colocar la vinoteca que en el escamoteable pues no hubiese tenido la misma funcionalidad. Queda vista, queda cerca de la mesa y cerca del desayunador, que os enseñaremos luego, y es la zona perfecta como para tener 4 electrodomésticos. Me parece increíble que en 5 metros 12 centímetros todavía lleguemos y no tengamos el espacio. Pero es que es normal, porque buscando la simetría nos gusta venir todo con un casi 60-60-60, centrar los dos plegables, cuadrarlo en mitad de las dos paredes y hacer, como decía Estela, esta torre de vinoteca, de horno, de calientaplatos y de microondas, que queda muy bonita. Primera parte de la cocina, nos vamos a la isla. Acompañadme porque os voy a enseñar cuáles son las nuevas medidas perfectas, nada más y nada menos que 80, 80 y 80, que son las medidas de las gavetas que tenemos en la isla central de esta cocina. Hemos usado, para poder trabajar más cómodamente y no depender de golas, el sistema que tiene Santos de tirador, que nosotros coloquialmente le llamamos plataforma B. Este tirador lo podemos utilizar de dos maneras. Una, como hemos hecho en este proyecto, que es que vaya solo en la parte superior de la cocina, y para todos los demás cajones usar el sistema de apertura asistida, que es maravilloso. O podemos usar el tirador en la parte superior y en la parte intermedia de la cocina. También hemos utilizado algo que a mí me apasiona de Santos, que es el cajón Zócalo, que por cierto este año ganó el premio al producto novedoso en la edición de Casa Decor, porque de una manera que a priori puede parecer sencilla, ellos han conseguido utilizar la cocina hasta el suelo, dejando únicamente un espacio de 2 centímetros entre los muebles y el suelo, y ganando así además 4 módulos de almacenaje y 4 niveles diferentes. Es una maravilla porque además con la forma de barco, a la hora de cocinar metemos los piececitos y no nos molesta y hace de zócalo. Hemos tenido que dejar un paso, sobre todo por no invadir mucho la zona del salón, de 1 metro, 99 centímetros aproximadamente, y así dejar espacio suficiente entre la zona de agua y la zona de cocción. Hemos utilizado los enchufes Black Flip en cristal negro, que nos hacen juego con el cristal negro de esta preciosa placa de Bora, y hemos dejado enchufes a izquierda y a derecha. A izquierda para trabajar y a derecha también por si en algún momento algún miembro de la familia pues quería utilizar el portátil, cargar el teléfono, tenerlos muy a mano cerquita de la mesa. Como todo el tema de la tecnología, sabéis que a quién le gusta muchísimo más de los dos, creo que es el momento de dar paso a Dani y que él nos vaya explicando un poquito mejor el funcionamiento de esta placa, que realmente no es una placa, es un avión. Qué razón tiene Estela, y es que todo este tema de las medidas y de los electrodomésticos me apasiona. Por eso quería contaros algunos detalles interesantes de esta placa con extractor incorporado de Bora. Es el modelo Pure, o como dicen ahí en Bora, Pure, que me gusta mucho la pronunciación. 74 centímetros, 4 fuegos. ¿Y cómo funciona? ¿Sabes que esta pieza además es como muy molona? La tienes en un montón de colores. Si quieres darle un chispazo a tu cocina de color, puedes cambiarla. En la parte interior encontramos el filtro antigrasa. Esto retiene hasta un 97% de los olores y de la grasa cuando estamos cocinando. Haces un filetito, haces una carne, haces un pescado, mucho de esto queda aquí. ¿Esto dónde se lava? Pues lavarlo en el fregadero con un poco de jabón de flis, pero también lo puedes meter en lavavajillas, que esto es lo más cómodo. Nuestros clientes casi no te voy a decir a diario, pero cada 2 o 3 días lo meten en lavavajillas. Y después, aquí debajo, soltando una pieza. Tiras así con esta forma y sale el filtro, se cambia súper fácil, y créeme que la he visto funcionar con teppanyakis, haciendo pescado, haciendo carne en las casas, olor cero. Es increíble cómo funciona. Con su motor de imanes, además, el ruido es prácticamente imperceptible. Como decía Estela, un maquinón de placa con extractor. Doble toma de corriente, como decía, a cada lado, y Estela ya nos ha explicado este cajón Zócalo, como decimos nosotros coloquialmente, también entre nosotros, esta forma de barco. Pero quiero pararme un momento y hablaros de las medidas, porque es que no te imaginas cuánto espacio se puede ganar con este tipo de cocinas. Tenemos primera línea inferior, 26 centímetros, que estos ya casi vienen de regalo, porque en una cocina normal aquí hay un Zócalo. Segunda línea, 36 centímetros, una gaveta grande. Tercera línea, 26 centímetros, más superior en la parte de arriba, y todavía
tenemos un último cubertero en la parte superior. 4 estancias, 4 niveles que suman una capacidad gigante. Y además, en este caso, no nos conformamos con instalar la profundidad normal que tenemos de 62 centímetros, sino que nos fuimos a 67 centímetros. No sé si recordáis de otros programas que aquí detrás hay un espacio pues como de 5 o 6 centímetros para meter los fil de papel albal y todo esto. Fíjate, aquí es como el doble de espacio. Cubertero, madera, fondo en grafeno y haces esta preciosa cocina de 4 niveles para aprovechar esta isla al máximo. Me gusta mucho la isla, Estela, porque se ha replicado el mismo diseño por un lado y por el otro. Sí, eso es algo que nos ofrece el cajón Zócalo. A mí personalmente, cuando utilizamos esta modulación en una isla, prefiero que no lleve taburetes porque queda mucho más bonita y le da esa forma como de barco que la envuelve a ambos lados. Para poder hacerlo hemos usado diferentes profundidades. Evidentemente en la zona de cocción con la placa de Bora hemos usado profundidad 65, pero a este lado hemos usado profundidad 45 y hemos utilizado los cuberteros interiores en los 3 cajones de 80 que hemos instalado, porque algo que nos preocupaba mucho era no tener suficiente almacenaje y espero que hayamos conseguido resolverlo. Esta solución es perfecta porque tenemos todo este almacenaje cerca de la mesa, los cubiertos los tenemos muy cerquita, los cajones muy cerquita, pero a mí el cajón Zócalo y la plataforma B con este sistema de modulación me gusta especialmente porque puedo tener las manos llenas de la vajilla que voy a utilizar para poner la mesa y simplemente con hacer así, la abro rodilla este para cajón el central y simplemente con hacer así lo tengo todo a mano. Entonces me parece una solución perfecta y me gusta muchísimo utilizarla. Está guay, además aprovechando los 114 centímetros que tienen de ancho esta isla, se prolongaron 140 centímetros, es decir, 1,40 m de largo, porque aquí hay 5 personas todos los días, a desayunar, a comer, a cenar. Entonces, prolongar esta isla con este mesado ha quedado muy chulo. ¿Y cómo hemos sujetado este mesado? ¡Ja! ¿Qué pasa con esto? Que no se caiga, que aquí hay niños, y aunque no lo haya, esto tiene que ser bastante firme. Como decía Estela hace un momento, esta es una solución que hemos hecho nosotros en el estudio, ayudándonos de nuestro carpintero de confianza. Creamos un mástil aquí en el centro bien robusto que sujeta toda esta estructura y además la hemos anclado a la isla. De esta forma conseguimos tener una estructura firme y que, hombre, no está para esto, pero si algún niño o alguien algún día viene y sin querer se apoya en una esquina, que esto no venza y se caiga entero. Por cierto, ese huequín, Estela, ese se le sacó mucho provecho, ¿no? Claro, hablando de pilares, si te das cuenta, coinciden uno enfrente del otro. Aquí tenemos otra columna de construcción que era innegociable que desapareciese y nos quedaba aquí un rinconcito de unos 84 centímetros aproximadamente con una profundidad de 35. Como teníamos la mesa justo enfrente, creímos que era la oportunidad perfecta para poder ubicar el desayunador. Desayunador con toma de enchufes e iluminación calidad de nuevo, forrarlo en la madera que hemos utilizado tanto para los plegables como para la mesa, un pequeño almacenaje en fondo reducido para todas las cosas que usamos en el desayuno, un cubertero y en la parte superior, pues ¿qué vamos a tener? Las tazas, los tazones y todas las cosas del día a día que usamos con la cafetera y con este tostador. Ahí, Estela, te estaba viendo ahí quieta y ni te muevas, te estaba viendo tan bien iluminada justo con ese foco que está ahí arriba. Por eso hoy quiero darte una pincelada de la iluminación de esta cocina, que creo que es importante. Pero antes quiero decirte las rejillas y cómo ventila esta placa, que esto todavía no lo habíamos visto en el canal. Y es que este tipo de placas con extractor, ya sabes que sacan el aire por detrás, no necesitan canalizarla hasta abajo, no es necesario. Pueden ir también contra pared, solo tienen que separarse 2,5 centímetros, pero sí necesitan tener por la parte inferior una ventilación suficiente para que saquen ese aire depurada. Y en este caso, aunque instalemos el cajón Zócalo, esto sí que es fijo, esto no abre, tenemos también esta solución de colocar las rejillas incluso en el cajón Zócalo. Importantísimo, la ventilación de los electrodomésticos. Y como decía antes, Estela, con este tipo de placas con extractor podemos hacer una iluminación muy bonita, 8 puntos muy marcados para la isla, focos un poco más grandes para el lineal, iluminación en los módulos y en el centro una lámpara. Y es que lo más importante para iluminar bien una estancia ya no es cuánta luz colocas, sino cómo puedes hacer para que se enciendan en diferentes zonas. Hoy para grabar tenemos aquí full de iluminación, pero en la vida real
Imagínate esta islita, como decías antes, solo la luz de atrás o el foquín marcando el desayunador. Súper importante la iluminación para cerrar cualquier proyecto de diseño, sí. Enhorabuena, lo has vuelto a hacer con tus clientes, súper proyectazo. Enhorabuena porque me ha encantado esta cocina, Estela. Muchas gracias, Dani. Yo desde aquí dar la enhorabuena a todo el equipo, al equipo de mediciones, al equipo de montaje, al equipo de pedidos, al equipo de diseño y desde aquí felicitar a esta maravillosa familia porque espero que sean muy felices en este hogar y darles las gracias por haberme dejado ser partícipe de este proyecto. No sé si esto te hará feliz, pero si por lo menos quieres terminar con una sonrisa, quédate que ahora dentro de un segundín, al final tienes las tomas falsas y así te ríes con nosotros. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Que me dijiste que hoy pegaba de blanco porque tú ibas de rojo. Claro, es que esta mañana digo, voy de rojo y me he vestido yo primero. Así que por favor no te pongas ni de verde, ni de azul marino, blanco y blanco. Y ya está. Al no querer taburetes en la zona de la isla, que bueno, pues es algo que puede llamar la atención, pero teníamos muy claro que necesitábamos sillas, no me gusta. Y 1,40. Que se me acaba de reventar el metro y yo tengo que seguir midiendo. Y esto me da igual, pero esto es lo que hay. Un crowdfunding para un metro.